Ya. Gracias, chicos. Ya, bueno. La cuestión es que los pulmones están localizados entre el primer espacio intercostal y aproximadamente el sexto espacio intercostal por delante. Obviamente los pulmones van a estar todos cubiertos por la costilla, ya, pero el hígado que está elevando el pulmón tapa los sonidos, ¿okay? Es como que tú tengas una puerta y por delante de esa puerta hay una silla. Ya, si yo quiero tocar la puerta, la silla me está obstaculizando. Ya no puedo tocar más la puerta porque la silla está enfrente de ella. Ya es algo así. ¿Ok? El pulmón está ahí elevando, perdón, el hígado está ahí elevando el pulmón. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo ustedes van a reconocer los espacios intercostales? Hagan el ejercicio con ustedes. Toquen la horquilla del esternón. La horquilla del esternón es esto que está acá. Recuerden que el esternón tiene la forma como de imagínense ustedes como un palo de golf, se podría decir. Imaginen ustedes que lo que agarran del palo, ¿ok? A eso se le llama manubrio, ¿ok? Y lo que resta del palo, lo que está en la parte inferior del manubrio, a eso se le llama cuerpo, ¿ok? Entonces este es el manubrio esternal, esto que estoy señalando acá, que tiene como una forma poligonal, y esto que está en la parte inferior, ese es el cuerpo del esternón. Y la punta del cuerpo del esternón, que termina como un triangulito, ese es la apófisis sifoides. Entonces, si se dan cuenta, este manubrio del esternón, en la parte más superior, hace como un escote, así como el escote de los polos que nos ponemos, o el escote de un topsito, que es así como curvito, no un escote con la forma de un cuello, ¿no? Curviado, ya. A eso se le conoce como escotadura del manubrio esternal. Entonces, esa escotadura nosotros fácilmente la podemos tocar, porque por encima de esa escotadura hay un espacio. Entonces, tóquense justo por debajo del mentón, ¿no? A la altura de la clavícula, sigan su clavícula, mejor dicho, ¿no? Esta es la clavícula, sigan la clavícula, toquen el manubrio esternal, ya, toquen en la horquilla o la escotadura y ya estoy en el manubrio. Ahora váyanse a los costados. ¿Y váyanse a los costados para qué? Para tocar este espacio, el espacio intercostal, hacia los costados y hacia abajo. Entonces van a comenzar a ir hacia abajo y van a sentir un espacio. ¿Ok? Ese espacio sería el primer espacio intercostal. Luego continúan por debajo de ese espacio y van a sentir hueso, van a sentir duro. Ya, esa es la segunda costilla. Ya, y por debajo de esa costilla nuevamente van a tener otro espacio. Si tienen a una persona en casa muy delgada, yo les recomiendo hacer el ejercicio con esa persona porque clarito se va a sentir los espacios. Su dedo ahí va a hundir la piel. ¿Ok? Y practiquen en ustedes, practiquen en sus hermanos, en pareja, conocidos, díganle, estoy practicando para examen físico neumológico, a ver, permíteme por aquí identificar el segundo, tercer espacio intercostal. Y así, los espacios que van bajando, si ya palpa el segundo, el siguiente espacio que palpa es el tercero, cuarto. Y eso es muy, muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque estos espacios tienen relación con el corazón, con las derivaciones del EKG, que ya lo vimos la semana pasada o la clase pasada. Entonces, va a ser muy frecuente que en el hospital les digan, tomen un electrocardiograma. En el electrocardiograma tienen que colocar camaritas acá, en los espacios intercostales. Y no se coloca en cualquier lado, no es que lo vas a colocar por acá arriba, por acá al costado. Ok, la literatura te dice dónde colocarlo. Te dice, identifica el segundo, tercer, cuarto espacio intercostal, así. Ok, entonces, en base a eso tienes que colocar ahí las camaritas. Si no sabes identificar bien un espacio intercostal y colocas la cámara en otro lado, el EKG te va a salir mal y tus doctores se van a molestar porque esos EKG son importantes para el paciente y si tú lo haces mal, pues retrasas un procedimiento, entonces no tienes que hacerlo mal, ¿ok? Otra cosa importante de acá, por el momento nada, les mencionaría más, pero todavía no estamos en auscultación. Por el momento solo ubiquémonos en los espacios intercostales, el manubrio esternal. Ya.
Esta es la parte posterior del tórax. A ustedes siempre les van a decir, escucha la cara posterior de los pulmones. Obviamente la cara posterior del pulmón está hacia atrás. Entonces tú le vas a decir al paciente, señor, por favor siéntese, porque los pacientes por lo general están echados. Tú no tengas miedo en conversar con el paciente para que te ayude en el examen físico. Entonces le dices, señor, por favor siéntese, se va a sentar. Agarras tu estetoscopio y vas a tener que poner el estetoscopio atrás en la espalda del paciente. ¿Y tú dónde vas a poner el esteto para escuchar? No lo vas a poner acá en la clavícula, pues no, o en el acromio. Tienes que buscar una zona donde se escuche el pulmón, que es un espacio intercostal. Esto es clave, chicos. Entonces, en conclusión, para yo escuchar el pulmón, para analizar el pulmón, ¿qué tengo que ubicar? Los espacios intercostales. Porque como estoy en un espacio, ahí voy a encontrar mejor al pulmón. Pero ¿qué pasa si coloco mi estetoscopio encima de la costilla? ¿Voy a escuchar bien al pulmón? No, porque me está obstaculizando la costilla. Igual acá atrás. Tú, si quieres escuchar al pulmón, ¿vas a colocar tu estetoscopio acá donde esté el esternón? ¿Vas a colocar acá donde esté el acromio, donde esté el hombro? No. Si yo quiero escuchar el pulmón, tengo que ubicar la columna vertebral, coloco mi dedo o mi estetoscopio a cada lado de la columna, porque a cada lado de la columna ahí están los espacios intercostales. ¿Ok? Sientan la columna vertebral de conocidos, nuevamente, si son personas adelgazadas, mucho mejor. Y clarito, ponen su dedo al costado y clarito, clarito van a sentir espacios. ¿No? ¿Por qué saben que son espacios? Porque presionan un poquito y se hunde. Y luego van paseándose con el dedo y sienten un poco más duro, costilla, espacio, costilla, espacio, costilla. Ya, hagan el ejercicio. Ya. Ahora, esto que está aquí a la derecha es lo mismo que yo les estaba comentando, ¿no? Todo el pulmón se encuentra, toda la cara posterior del pulmón se encuentra justo por delante del esternón, justo por delante de la costilla, pero de las costillas, pero yo tengo que ubicar los espacios. Y acá también, ¿no? Ubico los espacios y en la parte anterior del tórax, recuerden que las costillas son así curviadas, ¿no? Y hacia adelante. Ya. Eso también es lo mismo. Ya, ahora vamos con esto. Esto es muy, muy importante porque justamente hoy día a una paciente el doctor dijo para examinarlo. Y lo que el doctor estaba buscando era ruido en la tráquea. Entonces nosotros dijimos, pero ¿dónde escuchamos a la tráquea? O sea, ¿dónde localizamos a la tráquea? ¿No? Porque en medicina, chicos, todo es lógica. Si ustedes quieren escuchar, por ejemplo, en un carro, si ustedes quieren escuchar el sonido del motor, ¿van a poner su oído hacia la ventana? ¿Hacia la ventana está el motor? No, obviamente van a llevar su oído, van a ir a escuchar hacia donde está el motor, no sé, en el capot, me parece que está. Igual, si ustedes tienen acá en todo el tórax, ¿no? Los pulmones, las vías aéreas, y quieren escuchar un ruido traqueal, ¿dónde vas a buscar? Donde sabes que está la tráquea. Entonces no vas a buscar por acá entre las costillas, en los espacios intercostales, en la cara posterior, vas a buscar hacia donde está la tráquea. Y acá te coloca con color verde esto, donde encuentro un sonido de tráquea, justo a la altura del manubrio esternal, incluso por encima del manubrio esternal, ahí coloco mi esteto y como yo sé que la tráquea está por debajo de esa piel, un poco más profundo, pero está por debajo, ahí yo voy a escuchar la tráquea. Pero si yo quiero escuchar bronquios principales, en la parte anterior del tórax, aproximadamente tercer, cuarto espacio intercostal. Ya, igual acá en la parte posterior. Ya. Uh, ya, esto que está aquí a la derecha, chicos, es igual, todo en neuma es muy, muy importante. Ustedes se van a dar cuenta, se van a acordar de mí cuando su doctor les diga, escucha el pulmón del paciente. Y ustedes no van a saber dónde poner su estetoscopio. Pueden estar tan nerviosos que pueden poner su estetoscopio aquí en el músculo bíceps. Pasa, chicos. A todos nos ha pasado cuando hemos comenzado medicina 1, pero vamos aprendiendo en el camino. Ya ubiqué dónde está el tórax, ¿no? Por debajo de mis clavículas, ¿no? Por debajo de las clavículas, ahí encuentro la primera costilla, luego la región, el primer espacio intercostal,
justo al medio encuentra el manubrio esternal y así hacia abajo, ¿no? Acá incluso se ve el músculo recto anterior del paciente, ¿no? Ya. Acá, ¿por qué esto que estoy presentando en las imágenes es importante? Porque su doctor le va a decir, su doctor les va a preguntar, ¿qué has escuchado cuando has escuchado al paciente? Y tú le vas a decir, doctor, por acá, por acá, por acá, por el lado derecho, encima del pectoral, por acá, por el hombro, he escuchado tal cosa. Y el doctor te va a decir, por acá, pero ¿por acá dónde? Dime una relación anatómica. Tienes que hablar con propiedad. No es que vas a decir, por acá, en ese espacio, por acá a la derecha, más abajo, más arriba. No. Tienes que decirle, doctor, en esta localización anatómica he escuchado tal cosa. ¿Ya? Entonces vamos a aprender algunas localizaciones anatómicas importantes. Primero es esta línea de acá, que es la línea media esternal, la que está de color amarillo. Entonces, si tu doctor te dice, localice la línea media esternal, es una línea que va vertical y que cruza a lo largo de todo el esternón. Luego, lo que está de color rojo es lo que está a cada lado de la línea esternal, donde yo ubico los espacios, ¿no? Como les dije, ubico el esternón, lo que está duro, al centro de mi tórax, y llevo mi dedo un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, o sea, para esternal, y ya ahí encuentro espacios, ¿ok? Entonces son muy importantes estas líneas para esternales porque me sirven para ubicar los espacios intercostales. Ahora vamos a continuar. Esta línea es muy importante y muchas veces se las van a decir. La línea medio clavicular. La línea medio clavicular es aquella línea vertical que hace un ángulo recto, justo al medio de la clavícula. Ustedes saben que la clavícula se extiende de forma horizontal, ¿no? Desde el manubrio del esternón hasta el acromio. Ya, partan con una línea imaginaria al esternón en dos mitades, por acá. Entonces, esa línea que cruza el esternón y lo parte en dos mitades se llama línea medio clavicular. No hay más vuelta que darle. ¿Y por qué es muy importante? Porque en el EKG, por ejemplo, te dicen la camarita número 4 está ubicada en la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal con su relación en la línea medio clavicular. Entonces tú dices, ok, quinto espacio, ubico quinto espacio, pero me dice que está entre el quinto espacio y la línea medio clavicular. Entonces hago el cruce, quinto espacio y línea medio clavicular está acá. Ok, así nos ubicamos anatómicamente. No es que en el hospital decimos, a ver, ponle por acá, por donde está cerquita el pezón del paciente. No, te dicen un nombre específico, una localización anatómica. Ya. Este sí es súper fácil. El tema de la axila. Aprendan a ubicar las líneas axilares. Okay. La línea axilar, hay tres líneas axilares. Línea axilar anterior, línea axilar media, lateral y línea axilar posterior. Y ustedes dirán, ay, Brigitte, ¿qué es eso? ¿Cómo determino líneas en la axila? Ya. La línea en la axila es ver la flexura de la axila y si esa flexura y si yo trazo una línea a través de esa flexura de la axila, ya, esa es mi línea anterior. Línea axilar anterior. Pasa justo por encima y vertical de la flexura de la axila. Pero si yo me voy 2 centímetros más allá de la flexura de la axila, ok, si me voy 2 centímetros más allá de la flexura de la axila, ya no estoy en la línea anterior, ya estoy en una línea más lateral. Y ahora, si veo la flexura de la axila por atrás, si veo la flexura de la axila por acá atrás y trazo una línea, ya, esa es la línea axilar posterior. Ya, ¿tiene sentido? Línea axilar anterior, línea axilar lateral y línea axilar posterior. Aquí a la derecha es lo mismo que con el esternón, solo que ahora con columna. Esta es la línea media, ¿no? La línea media posterior, lo que está de color amarillo. Lo que está de color verde, la línea escapular. ¿Por qué se llama línea escapular? Se lo voy a dibujar acá. Se llama línea escapular porque por acá
están las escápulas, ¿no? El omóplato, el hueso omóplato. Entonces esta línea escapular es aquella que pasa a través del borde medial del omóplato. Y por lo tanto, cuando tu doctor te diga que auscultes a un paciente, ya si te habla en términos muy avanzados, te va a decir, ausculte el paciente entre la línea media posterior y la línea escapular, o sea, acá. Y obviamente tienes que escucharlo en los espacios, ¿no? No vas a escuchar dónde está la costilla. Si escuchas costilla, estás escuchando hueso. Yo no quiero escuchar hueso, yo quiero escuchar pulmón. Ya. Estas dos líneas también son muy importantes. Nuevamente aquí está la escápula. Si yo trazo una línea desde el borde inferior de la escápula que conecte ambas escápulas, es línea infraclavicular, línea supraclavicular, no, si hay infra y supra. Ya. Ah, miren, esto es lo mismo, se ha repetido. Ya. Y estas son las áreas. Esta área de acá, por ejemplo, si yo ya he determinado que esta línea es infraescapular, la región que está por debajo, o escapular inferior o infraescapular, inferior. La región que está por debajo de esa línea se llamará región infraescapular. Ahora, ¿cómo se llama la región donde está la escápula? Región escapular. ¿Cómo se llama la región que está por encima de la línea supraescapular? Región supraescapular. ¿Y cómo se llama esta región? Región escapular vertebral, ¿no? Porque está entre la escápula y la vértebra. Luego, estas zonas de acá son muy, muy importantes, las anteriores. Este cuadrante se llama cuadrante muscular. Este cuadrante intercostal. El cuadrante supraclavicular y el cuadrante supraesternal. ¿Por qué supraesternal? Porque está encima del esternón, encima del manubrio del esternón. Entonces, lo que yo me estoy tocando ahorita, justo por encima de la horquilla, aquí clarísimo siento la horquilla o el escotadura del manubrio esternal, ahí está la región supraesternal. Tiene sentido, supra está por encima. Luego, busquen a su clavícula. Aquí está mi clavícula, no es un hueso durito. Ya, con su dedo toquen por encima de su clavícula, por encima de ese hueso. Ya, esa región encima de la clavícula es región supraclavicular. Van a ver ustedes cuando lleguen a medicina 2, en gastroenterología, que esta zona supraclavicular es muy importante porque ahí se coloca o ahí llega la metástasis de un cáncer, principalmente el cáncer de colon. Y como ustedes saben, acá en el cuello tenemos ganglios. Los ganglios son como pelotitas de linfocitos, son como órganos muy chiquititos que están acumulados de linfocitos. Esos son los ganglios. Ahí son como estaciones de linfocitos que están conectadas por vasos linfáticos. Entonces aquí hay ganglios normalmente, solo que están muy chiquititos porque están tranquilos esos linfocitos. Pero ¿qué pasa si hay un cáncer? El cáncer llega a ese ganglio y comienza pues ese ganglio a agrandarse tanto que comienza a verse acá, a sentirse acá en la zona supraclavicular. Entonces a un paciente, en conclusión, a un paciente que tiene cáncer de colon, siempre, chicos, siempre van a ver que les palpan acá en la región supraclavicular, principalmente la supraclavicular izquierda, principalmente, y les buscan ese ganglio, les buscan ese crecimiento. A ese ganglio se le conoce como ganglio de Virchow. Es muy importante. Ya. Entonces, eso es por el lado de generalidades para ubicar dónde está el pulmón. Y ahora, inspección. Esto es un poco la parte más tediosa. Primero, cuando uno habla de inspección es ver todo. Primero veo la cara del paciente. Fascias. ¿Okay? Fascia quiere decir una cara característica de alguna patología. O cómo está su fascia, cómo lo observo el rostro. Entonces, por ejemplo, acá vemos a la fascia en alas de mariposa. ¿Por qué se llama esta fascia en alas de mariposa? Básicamente porque las mejillas de la persona están hiperémicas, están eritematosas.
Y por eso se llama alas de mariposa, porque si yo veo estas zonas como triangulitos, parecen como las alas de una mariposa. Este paciente o esta paciente presenta lupus. Lupus eritematoso sistémico es una patología que lo van a aprender más en medicina 2, medicina 3, en la cual se presenta este signo en alas de mariposa. Y el lupus genera que en los pulmones se acumule líquido, a lo que se le conoce como derrame pleural, ¿no? En la pleura se acumula líquido. ¿Por qué? Porque el lupus es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica. Y esa inflamación crónica produce la acumulación de líquido aquí en las pleuras, en el espacio pleural. Luego tenemos la fascia de pajarito. Como ven acá, la persona tiene una fascia de pajarito. La fascia se refiere a que la boca de la persona es como un tanto puntiaguda. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se produce esta fascia? Básicamente por el engrosamiento de la piel por encima y por debajo de los labios, ¿okay? Que hace que la boca esté como más afinada, como la boca de un pajarito. ¿Okay? ¿Cómo se le llama a este engrosamiento de la piel? Esclero viene de engrosamiento y dermia viene de piel. La esclerodermia es una patología del colágeno de la piel que hace que ésta se torne más gruesa. Y cuando tenemos la piel más gruesa, pues se borran las arrugas. En la esclerodermia, característicamente también se borran las arrugas de la frente, mejillas, ¿ok? Y te da la fascia de pajarito. ¿Qué rayos tiene que ver la fascia de pajarito, la esclerodermia, con pulmones? Esto lo van a ver cuando lleguen a Medicina 2. Justamente ahorita, no, el martes, miércoles, con los chicos de Medicina 2 hicimos esta enfermedad, que se conoce como fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es engrosamiento. Fibrosis también quiere decir engrosamiento, pero engrosamiento de tejido de los pulmones. Ustedes saben que en los pulmones pues hay alvéolos, y entre los alvéolos hay como un tejido intersticial. Ya, en ese tejido intersticial, ahí se acumulan sustancias colágenas, fibras colágenas. A esa acumulación de fibras entre los alvéolos, o sea, entre los espacios aéreos de un pulmón, a eso se le conoce como fibrosis. ¿Y en qué enfermedad veo acumulación de fibras colágenas? Esclerodermia. En síntesis, esclerodermia me produce fibrosis pulmonar y característicamente una fascia de esta enfermedad es la fascia de pajarito por el engrosamiento de la dermis. ¿Okay? Ya. Ahora, esta fascia de heliotropo hace referencia al enrojecimiento palpebral, como ven, tanto en el párpado superior como párpado inferior y particularmente en la zona central. Esto es característico de la poliomielitis. Como saben, la poliomielitis es una infección de la médula ósea, se llama mielitis por médula. Perdón, médula espinal, lapsus. Me confundí con médula ósea, médula espinal. Entonces el virus está atacando esa médula espinal y eso produce alteración o disfunción de los músculos respiratorios. ¿Por qué? Porque recuerden que los músculos respiratorios tienen inervación por los nervios que salen de la médula espinal, ¿no? A través de se me fue el nombre, los agujeros intervertebrales, que ya han visto en anatomía, neuroanatomía. Entonces, se produce esta insuficiencia respiratoria producto de la alteración de los músculos de la respiración por la infección de la médula espinal por polio, virus de la polio. Y característicamente en la cara voy a observar esto, ¿no? El eritema, enrojecimiento en párpado superior, párpado inferior. Esto que están viendo acá, esto lo coloqué porque tiene bastante, si bien esto es de una enfermedad cardíaca, también se relaciona con una enfermedad pulmonar. Esta es la fascia mitral, en la cual la persona tiene enrojecimiento malar, también nasal. Parecería un lupus eritematoso sistémico, pero el lupus eritematoso sistémico, que lo vimos en la fascia de mariposa, es más frecuente en mujeres.
¿ok? Todo lo que sea enfermedad autoinmune, chicos, chicas, nunca se olviden de esto, siempre se los van a preguntar. Enfermedad autoinmune, que ya lo saben por inmuno, es más frecuente en mujeres. ¿Qué explicación hay? Todavía no lo he investigado, porque en las mujeres hay más producción de autoanticuerpos, tendríamos que buscar ahí un factor genético o algo relacionado con el cromosoma X, pero la cuestión es que es más frecuente en mujeres. Pero en cambio, esto de acá es una rubicundez cianótica, ¿no? Es básicamente por cianosis que se produce, por déficit de oxígeno, que se produce vasodilatación aquí. ¿Ok? Vasodilatación a nivel de las mejillas. Y característicamente se produce en una valvulopatía mitral, específicamente en una estenosis mitral. Ya. ¿Cómo la estenosis mitral me produce una alteración pulmonar? Porque si este es el pulmón y esta es la vena pulmonar que trae sangre de los pulmones, no, esto tiene que ser el pulmón izquierdo, ya, y me trae sangre de los pulmones. Imagínense acá, lo voy a pintar mejor de color naranja. Imagínense que esto que estoy pintando acá es la estenosis pulmonar. Eso quiere decir que la válvula está tan engrosada que la sangre no puede pasar bien. ¿Ok? Y lo que está llegando acá es sangre arterial. Y lo voy a pintar mejor de rojito. Está llegando sangre arterial de los pulmones. Entonces, si eso está engrosado, ¿la sangre arterial va a poder pasar? No. Entonces regresa toda la sangre arterial a los pulmones. Y si todos los pulmones, todos los vasos de los pulmones se llenan de sangre, ¿cómo se llama esa hipertensión en vasos de pulmones? Hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar es una consecuencia de la estenosis mitral que característicamente produce la fascie mitral o rubicundez cianótica, que es esta que estamos viendo aquí abajo. Ya no hay más fascies. Ah, no, sí. Ah, ya no. Ahora pasamos de la cara al cuello. Si en el cuello yo observo una adenopatía, o sea, como un bultito en el cuello, sospecho de un cáncer, ¿no? Un cáncer de pulmón que se está extendiendo hasta los ganglios del cuello. En el cuello también puede encontrar ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular es cuando las venas están tan dilatadas que se ve por ahí cómo pasa la sangre venosa. ¿Y eso por qué? Seguramente ya lo han visto en Fisiopato. Es porque el corazón, en condiciones normales, debería recibir toda esa sangre venosa a través de la vena cava superior y transportarla a través del corazón hacia las demás cámaras y en fin. Pero, ¿qué pasa en este caso? En este caso, en esta enfermedad, que se conoce como, en esta enfermedad no, en ese síndrome, que se conoce como insuficiencia cardíaca, lo que pasa es que el corazón ya no es suficiente, insuficiencia, ya no es suficiente para que pase a través de la sangre. Entonces, como no pasa con normalidad la sangre a través de él, toda la sangre se queda y comienza a subir a través de las venas yugulares. Por eso es que las venas yugulares se ven tan dilatadas, porque están congestionadas, están guardando tanta sangre que no está siendo conducida adecuadamente a través del corazón por una insuficiencia cardíaca. ¿Qué causas hay de una insuficiencia cardíaca? Lo vamos a ver más adelante. Esto del pulso carotidio es cuando tú ves el cuello de un paciente y ves que el cuello como que salta, ¿ok? Como que late. Y tú dices, Brigitte, pero eso parece ingurgitación yugular. No. Para que sea ingurgitación yugular, tienes que ver a la vena yugular bien dilatada como está acá. Y tienes que ver que la sangre pasa clarita a través de la vena yugular. ¿Ok? Eso es ingurgitación yugular. Pero pulso carotidio es que no ves una vena así bien resaltada, así azulada, bien resaltada, sino que solo ves que la piel del paciente, que la piel del paciente como que late, o sea, salta. Y se eleva, esto disminuye, se eleva, disminuye, está latiendo. Y está pulsando, ¿ok? A eso se le llama pulso carotidio o danza arterial o danza de Corrigan. Ya. Ahora vamos a ver las alteraciones de columna
que están relacionados a enfermedades neumológicas y que son importantes para semiología. Y son estas 3, 4. No, son 5. Lapsus. Ya son estas 5. Primero, lo que está aquí a la mano izquierda es la cifosis. ¿Alguien sabe? No creo que lo sepan porque todavía no han visto neumo. Ya bueno. Miren, les voy a mostrar acá una columna. Imagínense que esta es una columna, ¿ok? Huesos, huesos, huesos. Columna vertebral. Pasa que PVC, que es un microorganismo, ¿no? El bacilo de Koch, lo van a ver en todos los hospitales. Por eso es que en los hospitales es muy importante que nunca se quiten la mascarilla. TBC puede generar una infección no solo en pulmones, sino también en las vértebras. Pero no sé por qué, todavía no lo he investigado a profundidad, pero por alguna razón, TBC, la bacteria, comienza a cuando infecta a la vértebra, la infecta en la parte anterior, ¿ok? Es una infección anterior de la vértebra. Entonces, imagínense ustedes, lo voy a dibujar acá, que esta es una vértebra normal, huesos juntitos, pero imagínense ustedes que en esta vértebra los huesos se han adelgazado en la punta o en la parte anterior porque tuberculosis ha estado destruyendo la parte anterior de esas vértebras. Entonces, ¿qué pasa si ahora las vértebras no son así como cuadraditas, unas sobre otras, sino ahora todas las vértebras están como aplastadas por la parte anterior? La columna se va a encorvar cada vez más, porque ahora los huesos están así, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo acá en la parte, en la imagen de la izquierda. Estamos viendo una cifosis, o sea, una curvatura anterior bien pronunciada de la columna vertebral, porque sus vértebras en la parte anterior están colapsadas, están unas sobre otras y están más aplastadas. Luego tenemos la cifoescoliosis, que es tanto una curvatura anterior como una desviación lateral, o sea, hacia un costado de la columna. Esto que están viendo aquí a la mano derecha es muy, muy importante. También lo tienen que describir cuando vean un paciente. ¿Cómo ustedes ven el tórax respecto al abdomen? Ven que el tórax está más metido, más invaginado que el abdomen, como en este caso. Si ven así, que el tórax está más hundido, más invaginado, se llama tórax excavado. Pero si el tórax sobresale más que el abdomen mismo, se llama tórax carinado o tórax en tonel. Muy importante. El tórax en tonel. ¿Qué es esto que está acá? Tórax en tonel. Ahora, ¿qué pasa si a un paciente lo ven todo adelgazado, pálido? A esto se le conoce como caquexia. La caquexia es un estado, es una alteración del metabolismo en el cual las células del paciente están consumiendo tanta energía que los músculos están atrofiándose y hacen ver al paciente mucho más delgado. Se nota, miren acá claramente se ve un espacio intercostal. Esto de acá es un espacio intercostal. ¿Ok? Por eso les digo, busquen a familiares que sean así delgaditos para que ustedes reconozcan los espacios. Miren, aquí yo fácilmente podría tocar aquí el esternón del paciente, un dedito al costado, espacio intercostal. Un dedito al costado, espacio intercostal. ¿Ya? Acá incluso se podría tocar la apófisis esfoides. Ya. Ahora vamos a continuar con esto. Yo sé que les digo que todo es muy importante, pero es que en neumo todo es muy importante. Neumología, la verdad, es una especialidad con mucha semiología. Miren aquí, por ejemplo, si ustedes ven a un paciente que refiere que le falta el aire y además ven que sus narinas, o sea, la abertura anterior de la nariz, está que se abre, que se cierra, que se abre y se cierra, esa abertura en las narinas tiene la finalidad de capturar todo el aire posible del ambiente. Por eso la narina se abre. O sea, normalmente nosotros respiramos así, ¿no? A través de la nariz,
pero la nariz estratégicamente se abre en una persona a la que le falta el aire para tratar de ingresar más aire. Y a esa abertura, cierre de las narinas se le conoce como aleteo nasal. ¿Ya? Luego están acá los tirajes supraclaviculares. Como ustedes saben, el principal músculo de la respiración es el diafragma. Lo voy a pintar acá, que vamos a dibujar acá. Si este es el pulmón y este es el diafragma, si el diafragma está así como una cúpula, pues el pulmón va a estar ahí descansando bonito. Pero ¿qué pasa cuando el diafragma se aplana? Pues el pulmón tiene más espacio, ¿no? Tiene mayor volumen, gana más aire, se agranda el pulmón porque el diafragma está aplanado, entonces el pulmón tiene más espacio. Ahí se da la inspiración. Entonces el diafragma se contrae, se relaja para permitir los movimientos del pulmón. Pero ¿qué pasa si el diafragma ya no es suficiente para permitir que el pulmón se llene de aire? Es ahí que músculos del tórax dicen, oye, adentro del tórax, adentro de los huesos no hay espacio. Les voy a mostrar esta imagen. ¿Ven? Ya. Acá, que debería estar el diafragma por acá. ¿Qué pasa si el diafragma ya no funciona adecuadamente? Pues, si adentro del tórax ya no hay suficiente espacio para el pulmón, ¿qué comienzan a hacer los músculos que están fuera del tórax? Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, por ejemplo, los músculos intercostales. Lo que hacen es, imagínense lo siguiente, se contraen tanto que agarran al tórax, a esos huesos, a las costillas, agarran el tórax y lo hacen más amplio. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando nosotros respiramos gracias al diafragma, el principal músculo de la respiración, respiramos tranquilamente. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando y estoy respirando al mismo tiempo y no me falta el aire. ¿Por qué? Porque mi diafragma se está contrayendo y relajando adecuadamente y dentro de mi tórax hay suficiente espacio para que mi pulmón inhale, exhale. Pero si esto no ocurriese, ¿qué tendrían que hacer mis músculos que están alrededor del tórax? Agarrar al tórax y decirle, ábrete, ¿okay? Agrándate. Y luego se relaja. Entonces, si ustedes ven a una persona respirando así, elevando el tórax, retrayendo el tórax, elevando, retrayendo, eso quiere decir que ya su diafragma no está funcionando tan bien y que necesita que el tórax por sí mismo trate como que de levantarse para darle al pulmón más espacio para respirar, para que se llene de aire. ¿Y cuáles son los músculos que permiten que el tórax se abra un poco más? El esternocleidomastoideo, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, en el cuello del paciente que el esternocleidomastoideo está bien contraído, como es un músculo que está en el cuello, está acá arriba, es como si tú extendieses tus manos, es como si el esternocleidomastoideo fuesen manos que agarran al tórax desde arriba y lo quieren levantar para que dentro del tórax haya más espacio para los pulmones, ¿ya? Y a esa contracción del esternocleidomastoideo tirando hacia arriba el tórax se le llama tiraje supraclavicular. ¿Por qué supraclavicular? Porque el esternocleidomastoideo es un músculo que está por encima de la clavícula, en la región supraclavicular. O sea, es un músculo supraclavicular. Todo en medicina tiene sentido, ¿ok, chicos? Nada es memoria. A todo esto le damos un porqué. Labios fruncidos. Ya, esto es básicamente lo mismo. Si a una persona le falta el aire, pues lo que va a querer hacer primero con ayudarse de la cabeza para tratar de inhalar todo lo que pueda. Y segundo, por el gran esfuerzo expiratorio que está haciendo, va a exhalar con los labios fruncidos, ¿no? Como haciendo un silbato, un silbido, perdón, con la boca. Y miren este pobre bebito, probablemente es un bebito prematuro, como ustedes saben por histología, los alvéolos tienen a los neumocitos tipo 2, pero lamentablemente estos neumocitos tipo 2 se
tardan un poco en desarrollar, que necesitan que tú nazcas siendo a término, o sea, a tu tiempo, nazcas después de completar determinadas semanas, para que recién esos neumocitos tipo 2 estén maduros y produzcan la sustancia surfactante, que es como una sustancia que mantiene a los alvéolos infladitos, que son básicamente lípidos, que es sustancia surfactante producida por los neumocitos tipo 2. Entonces, en un bebito que nace antes de término, o sea, en un bebito pretérmino, estos neumocitos tipo 2 no están totalmente maduros, el alvéolo del bebito no está así llenito, sino es un alvéolo todo colapsado, que no permite ingresar suficiente aire, y por lo tanto el bebito va a tener dificultad para respirar y va a tener que usar músculos del tórax para abrir el tórax. Entonces, esos músculos se conocen como músculos intercostales. Y cuando se contraen, justamente se ven las líneas claramente, ¿no? Las costillas, los espacios intercostales. Entonces, el último es la respiración paradójica. La respiración paradójica, como ven acá, básicamente quiere decir que la persona, les voy a poner acá mejor lo normal. Normalmente, nosotros cuando inspiramos, perdón, normalmente nosotros cuando inspiramos, el diafragma baja, ¿cierto? El diafragma baja. Y normalmente cuando expiramos, el diafragma sube. Ahora, ¿qué pasa cuando inspiramos también? El pulmón se agranda. Y cuando expiramos, el pulmón disminuye su volumen. Pero una respiración paradójica es cuando ocurre lo contrario. En la inspiración, el diafragma baja, pero miren lo que ocurre con el pulmón cuando intenta aumentar su volumen. Hay algo en el exterior que está comprimiendo las costillas, impidiendo que el pulmón se expanda adecuadamente. O sea, la inspiración de lo que debería tener expansión del pulmón está teniendo retracción del pulmón. Y en la expiración, ¿qué ocurre en la expiración? Normalmente mi pulmón se desinfla. Pero miren esta respiración paradójica. El, el pulmón se debería desinflar, pero acá en esta área se está inflando. ¿Okay? A eso se le llama respiración paradójica. ¿Ya? Entonces, en conclusión, chicos, y esto, como les decía, es lo más importante, los músculos accesorios, cuando yo veo que están siendo utilizados por un paciente, me quiere decir que tiene dificultad para respirar. ¿Okay? Piel, esto es lo más tedioso, se podría decir. Son signos en la piel que te pueden indicar alguna patología pulmonar. Primero, está la cianosis distal. Esto básicamente quiere decir que tienes un distrés respiratorio agudo. El distrés respiratorio agudo, chicos, quiere decir que ya no le está llegando suficiente oxígeno a tus tejidos, ¿ok? A grosso modo, lo vamos a revisar en una clase, no se preocupe. Líbedo reticularis es vasodilatación periférica, vasodilatación en las manos, obviamente los vasos sanguíneos de los capilares. El eritema palmar, y esto que están viendo acá de la circulación colateral, que ya lo han visto en fisiopato, que es circulación colateral, se presenta en pacientes que tienen una enfermedad en el hígado, una hepatopatía. Y por la vena cava inferior, las enfermedades del hígado son contraproducentes para el corazón y para pulmón, porque recuerden que si este es el hígado acá, por la vena cava inferior llevan sangre venosa hacia la aurícula derecha. ¿Ok? Ya. Y si hay más congestión, si hay más sangre llegando acá, va a haber más sangre llegando a los pulmones, va a haber más congestión en los pulmones. Luego, el eritema nodoso, que es una lesión térmica profunda, que también puede implicar lesión pulmonar. O sea, si yo veo eritema nodoso, debo de pensar, ya, este paciente, así como tiene eritemas, así como tiene nódulos en las piernas, también puede tener nódulos a nivel del pulmón. Esto es lo que ya les dije, eritema palmar es básicamente una mano enrojecida. El clubbing son estas famosas uñas más robustas,
Las telangiectasias se presentan principalmente en cánceres, también en congestión. Esto es lo mismo que ya vimos, circulación colateral. Normalmente en el tórax de una persona ustedes ven estas venas así bien dilatadas, como si fuesen varices. No. A esas dilataciones de venas, que en las piernas las llamamos varices, se le conoce como circulación colateral. ¿Ok? Y acá miren cómo ven el cuello de la persona que está todo dilatado, todo con edema. ¿Ok? Eso se le llama edema cervical. Y así de simple es inspección. Esto es todo lo que tienen que ver. Probablemente hayan más cosas en la inspección de un paciente neumológico. A ver, la inspección de un paciente neumológico, algo más que no esté acá. No, aquí está la mayoría de cosas realmente, la fascia, el cuello, el tríceps, columna. Y aquí está la mayoría de cosas. Igual, si por ahí me voy acordando de algo que haya visto en un paciente y que sea de inspección, se los menciono. ¿Ok? Ya. Hasta ahí, chicas. ¿Todo claro? ¿O hay algo que no se ha entendido? Pueden escribir por el chat o pueden reaccionar como ustedes gusten. Esta ya es la parte final. Ya, por ahí están poniendo una manito, manito. Ya, y miren el cuadro que al final nos tenemos que memorizar. Ya. Pero va a salir fácil. Ya miren. Vamos ahora con palpación. La palpación es, como ya les mencioné, básicamente usar el sentido del tacto, tocar al paciente, y involucra amplexación o elasticidad torácica. ¿Qué quiere decir esto, Brilla, María? Eso quiere decir que cuando una persona respira, tú tienes que ver que su tórax se movilice. Obviamente, si yo tuviese dificultad para respirar, ¿cómo va a estar mi tórax movilizándose? Muy amplio, ¿cierto? Voy a tener una respiración bastante amplia porque mi tórax busca abrirse para darle más espacio al pulmón, lo que ya les mencioné del uso de músculos accesorios, ¿no? Del esternocleidomastoideo con su tiraje. Pero acá, normalmente, incluso vean ustedes cuando una persona duerme, que sean curiosos, si vean una persona cuando duerme, su tórax se eleva poquito porque está respirando normal, pero su tórax se eleva porque los pulmones se elevan igual y elevan un poco el tórax. Ya. A esa elevación del tórax cuando uno respira se le conoce como amplexación torácica. ¿Y qué me transmite o qué me traduce que un tórax tenga amplexación torácica, o sea, que tenga buena elasticidad? Por ejemplo, el cráneo, chicos, nuestro cerebro que está aquí adentro, el cráneo, ¿tiene esos movimientos igual que el tórax cuando respiramos? No. ¿El cráneo es elástico? No. ¿Ok? Igual, el tórax sí es elástico porque se moviliza. ¿Y por qué el tórax es elástico? Esta es una pregunta más de histología. Porque posee cartílago hialino. Y el cartílago hialino no es un cartílago rígido, es básicamente un cartílago, un tejido de sostén, de movimiento. ¿Okay? El cartílago hialino es el tipo de cartílago que está principalmente en las vías aéreas. ¿Okay? Ya. Entonces, ustedes dirán, Brigitte, pero yo cuando veo a mi abuelito dormir, está echado, está descansando, pero no veo que su tórax se eleve mucho. Lo van a ver en los pacientes. Hay pacientes que cuando ve su tórax, está respirando, sí, está vivo, no está muerto, pero no se ve el tórax elevándose mucho. Ya eso es normal. Ahora, hay pacientes muy jóvenes, muy sanos, que sí ves el tórax clarito cómo se eleva, ya igual es normal. Les va a pasar lo mismo con los ruidos cardíacos, con el pulso. Van a tener pacientes que le van a sentir el pulso y tú vas a decir, pero esta persona no tiene pulso, casi nada le siento. Y otras personas que sí van a sentir clarito el pulso. Ok, todos somos diferentes, somos únicos, entonces tienen que buscar métodos para encontrar un determinado signo. Por ejemplo, en este caso, para encontrar que una persona tenga una amplexación, pueden usar cualquiera de estos tres métodos. La maniobra de Rollout, Lowenberg y la expansión de base posterior. La más fácil, la que a mí me gusta aplicar realmente, es esta de acá, la de Rollout y la de Lowenberg. Es básicamente colocar tus manos sobre el tórax del paciente, ¿ok?
y como tus manos van a estar encima, tú vas a sentir cada respiración. ¿Por qué? Porque como se mueve el tórax, así sea poquísimo que se mueve el tórax, tú vas a sentir clarito tus manos que se mueven, aunque sea un poquito. A eso se aplica estas técnicas, a básicamente a sentir que la persona está amplexando el tórax, expandiendo el tórax. El nombre de estas maniobras es básicamente por dónde colocas las manos. Si coloco las manos en el vértice del pulmón, roll out. Si coloco las manos por debajo de la clavícula, Lowenberg. Si coloco en las bases, esto en la cara lateral posterior, expansión de base posterior, anterior, porque estoy abrazando con la mano, estoy abrazando el pulmón, justo por debajo de la región escapular, región infraescapular. Y esta es una imagen, miren, incluso esta es otra técnica, miren. Colocar una mano por encima, otra mano por la cara posterior y sentir cómo se amplexa, ¿no? Y esta es la maniobra que les mostré, ¿no? La de base. Esto de los crepitantes, la verdad, yo nunca lo he escuchado, nunca lo he podido sentir, pero se dice en los libros de semiología que en ciertas patologías, que ahorita no se las voy a mencionar porque se van a marear, en ciertas patologías hay pequeñas gotitas, pequeñas burbujas de aire que se pueden atorar por debajo de la piel, en los vasos, por debajo de la piel. Y como están ahí en la piel, si tú tocas la piel y justo por debajo está esa burbujita de aire, puedes sentir como un crépito. Y ustedes dirán, Brigitte, ¿cómo que un crépito? Imagínense ustedes cuando tienen, cuando les llega un paquete de una compra a la casa y les viene como con unas burbujitas, ¿no? Como con unas burbujitas de aire para aplastar en una plancha de burbujitas de aire para aplastar. Ya, si ustedes aplastan eso, suena como un... Ya, ese sonido de aplastar esa burbujita de aire es un crépito. Entonces, si yo paso la mano por encima del tórax del paciente y siento así como esa burbujita, como la de las compras que uno hace en supermercados y viene con estas burbujitas, igual, a eso se le llama crepitación. ¿Y qué significa la crepitación? Aire debajo de la piel, o sea, aire subcutáneo. Finalmente, en la palpación, las vibraciones vocales. Mucha atención acá porque en la universidad no les van a explicar así, les van a marear. ¿Qué son las vibraciones vocales? Las vibraciones vocales te dice que si yo ahorita estoy hablando, si yo coloco la mano en el tórax, voy a sentir esas vibraciones vocales y voy a sentir como ondas, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente las ondas, uy, no, ya, porque básicamente si esta es la tráquea, estos son los bronquiolos. Cuando uno habla, recuerden que por encima de la tráquea está en la laringe están las cuerdas vocales y ahí se genera el sonido. Cuando uno habla, el sonido también se transmite a través de la tráquea, a través de los bronquios y hacia los bronquiolos y así. ¿Ya? Entonces, si yo coloco, si este es mi pulmón, acá arriba está el tórax, si yo coloco mi mano justo por encima del pulmón, voy a sentir cómo el sonido genera vibración en esa área del tórax. En general, en cualquier área del tórax debería sentir yo mis vibraciones vocales. ¿Ok? O sea, las vibraciones que se generan cuando hablo, ¿no? Por las cuerdas vocales. ¿Qué pasaría si yo estoy sintiendo acá, por ejemplo, en el hemitórax derecho, cerca del lóbulo medio del pulmón derecho, en el lóbulo medio, estoy sintiendo aquí, o estoy tratando de sentir las vibraciones vocales y no suena, o mejor dicho, no vibra. Si no vibra, eso quiere decir que la persona tiene algo acá en ese lóbulo pulmonar obstruyendo o impidiendo que las vibraciones vocales se transmitan y lleguen a esa área del pulmón. ¿Y cuál es la enfermedad más frecuente? Infecciones, neumonía. Porque la neumonía genera inflamación y esa inflamación es ese algo, ese contenido líquido, células inmunitarias
que se interpone en la transmisión del sonido. ¿Ok? Entonces las vibraciones vocales, ¿cómo yo las siento más? Si tú hablas ahorita, colocas tu mano ahí, vas a sentir las vibraciones de cómo estás hablando. Pero si una persona dice palabras que tengan la letra R, recuerden que cuando uno dice R, eso hace más vibración. Entonces, si yo le digo que mencione una palabra con la letra R, voy a sentir más clarita la vibración. Entonces, estratégicamente, ¿qué palabra se le pide al paciente que diga para sentir las vibraciones vocales? 33. También le puedes decir que diga carro. Otra palabra, la verdad no recuerdo, pero la más usada es 33. ¿Ok? Entonces tú puedes decir que las vibraciones vocales están normales, o sea que sí las sientes, que las sientes mucho, aumentadas, o que las sientes disminuidas. Estas son las dos maniobras para sentir las vibraciones vocales, ¿no? Las que les dije, pon tu mano de frente en el pecho del paciente, o pon tu mano así, ¿no? Como haciendo una superficie y va subiendo, ¿no? Primero hizo una superficie acá en la región infraclavicular, luego acá más arriba, luego va subiendo, ¿ok? Y ya, eso fue todo por palpación. Ahora, con percusión, aquí está mal, esto no debería estar acá. Percusión quiere decir generar un sonido. Y tú dirás, Brigitte, entonces, por ejemplo, ahorita yo toco mi botella para generar un sonido. ¿Cómo la toco? La toco así. Ya, pero en el cuerpo del paciente tú no vas a comenzar a tocar así como si nada, ¿no? No. En el cuerpo del paciente tú tienes que usar, tienes que poner una mano, la pones de superficie, así. Miren lo que estoy haciendo con mi botella. Coloco una mano de superficie y por encima de esa mano recién golpeteo. Golpeo el dedo medio. ¿Okay? El dedo medio, algunos también lo hacen con el dedo índice, pero más con el dedo medio. Toco así el dedo medio. Cosa que, como mi mano está apoyada aquí en la botella, yo al tocar el dedo medio, ese sonido, o bueno, ese golpe que voy a hacer al tercer dedo, se va a referir o se va a sentir ese golpe en el tórax del paciente, en este caso en la botella. Por ejemplo, ahorita estoy tocando acá, no sé si ustedes escuchan desde ahí, pero se escucha como un ruido sordo, ¿ok? Es como un golpe y suena, o incluso está sonando como un tamborcito, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que escuchar, ¿ok? Y eso es lo que estoy graficando acá. El paciente coloca su dedo medio sobre una superficie y con la otra mano golpeteas ese dedo medio y eso te genera un sonido. A eso se le llama percusión. Entonces, miren, esta es la espalda del paciente. Esta es la espalda. La persona coloca su dedo medio y con la otra mano golpea el dedo medio. Para no golpearle directamente al paciente, no le vas a estar golpeando así al paciente. Toc, toc, toc. No. Ya. En otras maniobras sí se hace, pero en esta no. Entonces, ¿cuáles son los sonidos que se pueden generar? Sonoridad, tambor, tambor. El ejemplo de la botella es muy claro. Coloquen con la técnica de percusión sus dos manos, percutan una botella. Traten de reconocer bien el sonido, suena como un tambor. Y ustedes dirán, Brigitte, una botella como un tambor. El tambor suena como con un eco, no con un eco, como con una resonancia especial. Como dice ahí, con una resonancia especial. Ya, a ver. Si yo digo que al hacer el golpe se siente matidez, matidez quiere decir que yo doy el golpe y es un sonido así seco, o sea, es un sonido crudo. No, esto no. Golpeen algo sólido, no sé, se me ocurre una madera, algo sólido, algo grueso. Ya golpeenlo. No, con esta técnica puede ser, o con cualquier otra, simplemente denle un golpe y van a escuchar un sonido así en un milisegundo, ¿ok? Un segundo, así un golpe directo, ¿ok?
Pero si ustedes golpean la botella, cuando ustedes la golpeen, si se dan cuenta, hay como un pequeño rebote de sonido. O sea, el sonido, a lo que voy es que si yo golpeo, el sonido se genera y ahí termina. Pero cuando yo golpeo la botella, tiene como un pequeño sonido residual. Y tendrían que ustedes probarlo. Eso quiere decir sonoridad. Sonoridad como un tambor. Si yo toco un tambor, cuando ustedes lo tocan, genera todo un movimiento del tambor y eso te genera un sonido un tanto más prolongado. Okay. Tendrían que tocarlo, discúlpenme si no lo explico tan preciso, pero sonoridad, sonido un poquito más prolongado, como que deja un rastrito de sonido después del golpe. En cambio, matidez, golpe, sonido y ahí queda. No hay un rastro de sonido después. La submatidez no es falta de sonoridad, sino es disminución de sonoridad, o sea, puede haber como un tamborcito, pero ya más leve. Y el timpanismo es como si una botella estuviese, acá la tocamos con aire y sonaba como un tamborcito. Ya, pero imagínense una botella llena de mucho, mucho aire, o sea que el sonido del tambor va a ser muy intenso, ¿ok? Y más agudo. Entonces, como va a ser un sonido más agudo, ya suena como un tímpano, como un timbre, ¿ok? Entonces, a eso se le llama timpanismo. Cuando hay mucho aire en una zona y suena como un tímpano, más agudo. Finalmente, esta es la auscultación. Auscultación quiere decir escuchar. Entonces, miren aquí en la parte superior cómo esta persona, ¿no? Este doctor, está colocando el estetoscopio en la parte anterior, posterior del paciente y está buscando los espacios intercostales para escuchar todo el pulmón. Ahora, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber? Los sonidos normales. ¿Cuáles son los sonidos normales? No les van a explicar así en su clase, porque los doctores, lamentablemente, en semiología explican como que este sonido es anormal, este otro es anormal, apréndanselo, y la enfermedad en la que se ve, y la otra enfermedad en la que se ve, y este sonido anormal se ve en tal enfermedad. Pero, ¿cómo ustedes pueden reconocer lo anormal si no conocen lo normal? Entonces, a mí me gusta enseñar primero con lo normal. ¿Cuáles son los sonidos normales del pulmón? Vesicular, broncovesicular, bronquial, traqueal. Incluso algunos dicen que no existe broncovesicular, sino solo vesicular, bronquial, traqueal. Y tú dirás, vesicular, o sea que hay una vesícula en el pulmón. No. Vesicular se refiere a que los alvéolos tienen forma de saquito. Saquito o forma de saco es lo mismo que decir forma de vesícula, forma vesicular. Entonces, cuando estos alvéolos se llenan de aire, eso genera un sonido, como un soplo, como un soplido, ¿ok? ¿Ok? Por eso, a ese ingreso de aire, a ese sonido que genera el ingreso de aire en el alvéolo, se llama murmullo vesicular. Murmullo es como un soplido. ¿Por qué soplido? Porque tú estás inhalando aire en el ambiente, el alvéolo se llena y ese llenado del alvéolo con aire suena. ¿Ok? Y eso se llama murmullo vesicular. Por eso se llama sonido vesicular. Es normal. ¿Dónde escucho el vesicular? ¿Dónde están los alvéolos? ¿Los alvéolos están aquí en el manubrio external? ¿Los alvéolos están aquí en la zona supraesternal por la tráquea? No. Entonces yo el sonido vesicular lo voy a encontrar en las zonas más periféricas de los pulmones, ¿no? No lo voy a encontrar arriba en el cuello, al centro, no. Ahora, el sonido bronquial hace referencia al sonido que generan los bronquios, primario, derecho, izquierdo. Y ese sonido se escucha más esto acá, en la zona supraesternal. Finalmente, el sonido traqueal se va a escuchar aquí en la tráquea, ¿no? Por delante de la región cervical anterior, valga la redundancia. Entonces, ya sabemos los sonidos normales. Vamos a ver ahora sí recién a los sonidos patológicos, o sea, esos sonidos que no deberían estar ahí. Entonces, si yo evalúo la tráquea, normalmente debería haber un sonido traqueal, o sea, ingresa aire a través de la tráquea, eso genera como un soplido en la tráquea, es un sonido más rudo. Pero ¿qué pasa si yo estoy ocultando aquí a nivel de la tráquea
y escucho como que el aire pasa como silbando, pero silbando rudo. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso que es rudo? Que es fuerte. Exacto. Un sonido rudo quiere decir un sonido fuerte, grotesco, grueso. ¿Ok? O por ejemplo, un sonido suave es lo contrario a un sonido rudo. ¿Ok? Ya. Entonces, si yo coloco mi estetoscopio en la tráquea y escucho como un sibilante, pero un sibilante así grotesco, o sea, un sibilante se escucha como un silbido, pero un estridor se escucha como, ¿okay? Es como más intenso y se escucha también como un silbido, pero más, no es agudo, es más grave. Ya, ese es el estridor. Entonces, ¿por qué se produciría un estridor? Porque la vía aérea está obstruida por el centro. ¿Ok? A eso se le llama estridor. Luego, las vías aéreas bajas, o sea, bronquios, bronquiolos, pueden tener roncus, sibilancias. Sibilancia es lo mismo que me produce un estridor, solo que se llama sibilancia porque no es de tráquea, sino es de bronquiolo. El roncus es básicamente por secreciones. Imagínense que el bronquio adentro tiene full secreciones, entonces el aire al pasar por esas secreciones suena grotesco, ¿no? Y bueno, ¿cuándo encontraría sibilancias? En un paciente asmático, por ejemplo, que tiene las vías aéreas, los bronquios, bronquiolos cerrados. Un sonido por alteración del parénquima, los crepitantes, los soplos tubáricos. Crepitante se refiere a que dentro, en las paredes de un alveolo hay depósito de algo. Por ejemplo, en este caso, depósito de colágeno. Entonces, cuando el aire pasa por ahí, golpea esa pared bien gruesa que está ahí, esa pared gruesa del alveolo, y lo golpea y suena como un crepitante. Algunos dicen en algunos libros que el crepitante suena como que pelotas, imagínense pelotas que se están golpeando entre sí. Ya, así suenan los crepitantes. Y crepitante seco es eso, que es un sonido seco. Pero crepitante húmedo es como, imagínense ustedes gotitas de agua golpeándose entre sí y que generan como un sonido. Ya, esos son los crepitantes húmedos. Entonces, los crepitantes secos se generan por depósitos de colágeno fuera del alveolo, hacen la pared más gruesa, crepitantes secos. En cambio, crepitantes húmedos por alveolos que tienen líquido adentro y eso genera como que se escuche que hay burbujitas, gotitas de agua golpeándose entre sí. El soplo tubárico, ¿no? Sonido de aire que circula por bronquios, rodeado por parénquima pulmonar consolidado, o sea, soplo de los bronquios. Estridor era un soplido, un silbido de tráquea. Sibilancia, silbido de vías aéreas más bajas, bronquiolos. Y soplo tubárico de bronquio. Y en la pleura es mucho menos importante, el roce pleural, soplo pleural es básicamente por alteraciones de la pleura. Y ahora vamos a ver el tema de la voz. Imagínense ustedes que están escuchando el pulmón de la persona y la persona habla. Si ustedes escuchan tal cual la voz de la persona a través del estetoscopio, chévere, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si ustedes están escuchando con el estetoscopio y la voz cambia? ¿Okay? A esos cambios de voz los vamos a conocer. Son la egofonía, la broncofonía y la pectoriloquia áfona. La egofonía quiere decir que la persona, tú la escuchas hablar normal, pero cuando colocas el esteto en el pulmón se escucha como una voz de cabra. Una voz aguda, un tono nasal, ¿cuándo es tono nasal? Cuando la E se convierte en A. Broncofonía es cuando hay una mayor claridad, sobre todo un aumento de la intensidad, o sea, es un aumento de la intensidad de la voz. Por ejemplo, la persona está hablando normal y tú escuchas que se oculta con mayor intensidad. Y la pectoriloquia áfona o del loro se llama así porque la persona susurra, o sea, le dices, señora, dígame hola susurrando. La persona dice hola susurrando, tú escuchas el pulmón al mismo tiempo y ese hola se escucha muy claro, ¿ok? Entonces, cuando ocurre eso se le llama pectoriloquia.
una claridad en la voz cuando la persona en realidad está hablando bajito. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a estas alteraciones según la patología? Danitza, María, vamos a dar un break de 5 minutos porque ya hemos estado acá como una hora un poco más. Y luego de este break de 5 minutos vamos a pasar ya a las enfermedades, que esto es lo más importante. Acá se centran todas las, bueno, la mayoría de las preguntas acerca de semiología neumológica. Como verán, son 2 cuadros nada más. Y este esquema está súper, súper interactivo. Acá, en las patologías, básicamente les van a decir, si es la patología X, ¿cómo están las vibraciones vocales? Bajas, disminuidas, altas, conservadas. Si es la patología Y, ¿cómo va a estar la percusión? Voy a escuchar timpánico, voy a escuchar mate, voy a escuchar tambor. Si es la patología Y, la patología Z, ¿cómo voy a escuchar el sonido del aire cuando pasa por los alvéolos? ¿Cómo voy a escuchar el murmullo vesicular? ¿Va a estar bien? ¿Va a pasar bien el murmullo? ¿Va a pasar bien el aire? ¿O la persona va a tener una sibilancia? ¿Va a tener un estridor? De acuerdo a la patología, vamos a ver qué alteraciones hay a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. ¿Okay? Los espero hasta las 7:36 y continuamos con esta parte que es la más importante.
Ya, a ver, chicas, falta menos de un minuto, pero quisiera saber quiénes ya están ahí para poder comenzar. María, Mariana, Danitza, Melanie. Pueden reaccionar, por favor, con un emoticón, o pueden levantar la mano mejor. Ya, a ver, María sí está, Danitza, Mariana, Melanie están ahí ya para comenzar. Ya, Mariana, Melanie. Ya, falta Mariana. Ya. Ya. Por favor, mucha atención porque voy a tratar de explicarlo rápido por el tiempo. Uy. Ya, miren. Este es el eje principal de semiología neumológica, ¿ok? Saber cómo se altera la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, dependiendo de qué enfermedad tengo. Yo sé que ustedes todavía no han visto enfermedades del pulmón, pero les voy a decir, les voy a tratar de explicar un poco de cada una para que entiendan la inspección, la percusión, la reacción, la ocultación de todas. Miren, a ver, no tengo una radiografía normal, pero normalmente el pulmón en una radiografía se debería ver negrito. ¿Por qué? Porque lo negro en una radiografía es aire. Y ustedes dirán, ¿y por qué lo negro es aire? Porque recuerden que la radiografía es básicamente la captación de rayos X, supongamos que esta es la clavícula, la captación de rayos X por una estructura. ¿Qué estructura es más gruesa en nuestro cuerpo? El hueso. Entonces, ¿qué estructura se va a pintar más de blanco en nuestro cuerpo? Porque los rayos X van a estar ahí bien golpeados en el hueso. Los huesos, obvio, ¿no? Valga la redundancia. Pero los pulmones están llenos de aire por los alvéolos. Hay tejidos, sí, pero la gran mayoría aire. Entonces, como a través del aire los rayos X no se quedan, sino que pasan el aire, no van a pintar los rayos X de blanco ahí, sino que se va a quedar todo negro. Por eso es que normalmente se debería ver así, negro. Pero miren, este pulmón no está del todo negrito, al contrario, está como medio opaco. Como que hay algodones, no sé si ustedes se dan cuenta, acá en la parte inferior, hay como algodones, como sombritas, como fantasmitas de color blanco. Ya, eso quiere decir que en el aire se está posicionando como líquido, como sustancias, principalmente producto de una inflamación. Entonces, cuando se agrega esos algodones, esos copitos de nieve, podríamos decirlo, a ese patrón se le conoce como consolidación, porque a esos copitos se le llama consolidado. Entonces, por ahí, ¿va a pasar bien el aire? No va a pasar bien el aire. Si no pasa bien el aire, ¿dónde estás? Esto, ya. Si no pasa bien el aire a través de ese pulmón, el pulmón se va a elevar bien, se va a amplexar bien, no. Por eso es que las amplexaciones en un pulmón que tiene esa condensación, ese taponamiento, va a estar la amplexación disminuida. ¿Cómo están las vibraciones vocales? Ahora tú dirás, Brigitte, pero no puede ser, si está tapando ahí, hay una inflamación, ¿cómo que las vibraciones vocales están aumentadas? Ya. Recuerden que las vibraciones vocales son producto del pasaje de ondas sonoras a través de las vías aéreas. Pero ¿qué pasa si ese consolidado está justo en las paredes de las vías aéreas? Como la pared de la vía aérea está más engrosada, cuando la onda sonora pasa a través de esa vía aérea, rebota o golpea más la pared de la vía aérea porque está más engrosada, entonces al pasar lo golpea con más intensidad.
Y por lo tanto, al yo sentir la vibración vocal a través del tacto, lo voy a sentir más fuerte, ¿okay? Porque está rebotando con mayor intensidad a través de las vías aéreas. Por eso es que las vibraciones vocales están aumentadas. ¿Cómo está la percusión? Recuerdan que habíamos dicho que cuando hay aire en un lugar o en una cavidad se escucha timpánico, ya, pero en este caso no hay aire, se está taponando. Entonces, si ya se está volviendo como con más sustancias, ya no lo voy a escuchar con aire. ¿Cómo se va a escuchar? Mate. Ok, mate. O sea, un solo sonido. Luego, los ruidos respiratorios, el murmullo vesicular. En realidad, acá esta, esta imagen no está del todo bien. Los murmullos vesiculares deben estar disminuidos. Y acá lo que se va a escuchar es un ruido agregado, que son los crepitantes húmedos. Ya habíamos hablado que los crepitantes húmedos son porque hay líquido dentro de los alvéolos. En este caso, la condensación, la consolidación, esto más frecuente es por neumonía, infecciones, entonces si hay líquido y se escuchan crepitantes húmedos. La transmisión de la voz es lo mismo que las vibraciones vocales. Ya, ahora vamos con este patrón que se llama atelectasia. Como ustedes ven acá en la parte superior, el pulmón está todo opaco. Ya, eso quiere decir que ese lóbulo se ha colapsado. Cuando hay un colapso de vías, perdón, de alvéolos, en general de este lóbulo, se llama atelectasia. Obviamente, en la atelectasia la persona va a tener la movilidad disminuida porque hay un lóbulo que no está recibiendo aire. Las vibraciones vocales van a estar disminuidas porque ese lóbulo está totalmente cerrado, o sea, los alvéolos están colapsados, los bronquios están colapsados, no pasa aire por ahí. Si no pasa aire, no pasan las ondas sonoras. Si no pasan ondas sonoras, no hay vibraciones vocales o están bajas. Mate, porque ya no hay aire, ya no está sonoro, entonces está mate, está más sólido, porque hay más contenido. Los ruidos respiratorios, igual abolido, transmisión de la voz abolido. Luego, esto de acá, cavitación. Cavitación hace referencia a que hay un hueco en el pulmón. Y tú dirás, pero ¿cómo que hay un hueco en el pulmón? Miren acá. No sé si dan cuenta que hay como un engrosamiento en la periferia, o sea, eso blanquito, mejor lo subrayo, es como un circulito. Ya, esto blanquito es como el borde de la cavidad. Es como, ya, aquí está. Es como un globo. Imagínate un globo. Ya, la pared de la cavidad es el globo, el material del globo, el plástico, creo que, ¿no? Ya. Pero, ¿cuál sería la cavidad, o sea, el hueco? Lo que está dentro del globo, el aire. Ya, igual, una cavidad de cualquier tejido está compuesto por aire, que está al centro, y como una capita que lo envuelve a esa cavidad. ¿Ok? Entonces, esa capita es lo que se ve más gruesito, que capta los rayos X, se ve más blanquito. En cambio, la cavidad, como no hay nada y hay aire, esto ahí se ve negrito, ¿no? Ya. En este caso, las vibraciones vocales van a resonar en esa cavidad. Es como que tú estés en una cueva. Si tú estás en una cueva y hablas, ¿no? Las ondas sonoras rebotan y se escucha un eco. Igual, las vibraciones vocales acaban de estar aumentadas. En la percusión sí va a haber timpanismo, porque hay más aire en esa zona. Los ruidos respiratorios alterados en esa zona. Ya. Esto de la rarefacción se refiere a que los pulmones están con excesivo aire. ¿Okay? Excesivo aire en los pulmones, rarefacción. También se le conoce como hiperinsuflación. Hiperinsuflación quiere decir que el pulmón está muy insuflado, o sea, muy lleno de aire. Entonces acá sí voy a tener timpanismo. Movilidad torácica es que el pulmón no se puede mover bien. Ustedes dirán, Vicky, pero está lleno de aire. Sí, pero no son alvéolos que normalmente deben estar llenos de aire. O sea, no es normal que un pulmón esté tan lleno de aire, ¿ok? Esto ya, los extremos son malos, como siempre. Luego, las vibraciones vocales van a estar disminuidas porque no va a pasar adecuadamente la onda sonora a través de una vía aérea que está toda adelgazada.
Es así, miren. Este es el alveolo normal. Si el alveolo está muy grande, las ondas sonoras no van a llegar a chocar, a resonar en las paredes de los alveolos. Por lo tanto, no van a generar vibraciones vocales, van a estar disminuidas. Derrame pleural, uy, nos faltan varios. Ya, derrame pleural hace referencia a que hay líquido en el pulmón. ¿Y el líquido dónde se asienta? Si yo sirvo líquido en un vaso, el líquido se va hacia el fondo del vaso o el líquido se queda arriba. Obviamente, por gravedad, el líquido se queda en el fondo del vaso. Entonces, imagínense que el pulmón es un vaso. Si se llena de agua, ¿dónde va a estar el líquido? ¿Arriba? No. Por gravedad, cae abajo, a la base. Por eso es que acá lo que vamos a tener es que el pulmón no se puede expandir bien porque ahí está lleno de agua, de líquido. No van a haber vibraciones vocales porque ese pulmón está siendo tapado por mucho líquido alrededor de él. Entonces, por más aire que pase alrededor de las vías aéreas, ese líquido está como impidiendo que se escuche porque está ahí encima del pulmón, porque recuerden que este líquido está en la pleura. Se va a escuchar submate, los ruidos respiratorios abolidos, no el murmullo vesicular abolido, porque el pulmón está tapado por la pleura. Este es el pulmón, esta es la pleura, espacio pleural, y todo ese espacio pleural está lleno de líquido. Entonces, si acá está el alveolo y acá está mi estetoscopio con el que quiero escuchar el murmullo vesicular, ¿voy a poder? No, porque miren, todo está tapado acá con el líquido. Estos tres últimos ya los vamos a mencionar un tanto más resumidos, lo más importante. Neumotórax es aire en la pleura. Entonces, ¿cómo voy a escuchar? Timpánico. La amplexación en todos va a estar disminuida. ¿Cuál es este? Paquipleura. Paquipleura, el engrosamiento de la pleura. Obviamente voy a encontrar murmullo vesicular abolido porque está taponado, casi parecido a un derrame pulmonar. Y esto de la pleuritis vírica, me parece que dice ahí, este símbolo quiere decir que es variable. Ok. Ya. Ya, chicos. Chicas. Si ustedes quieren repasar mucho mejor las alteraciones a la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación de todas las patologías, les invito a leer este gran cuadro. ¿Ok? Ahí les habla de todas las alteraciones. Y van a ver prácticamente lo mismo que ya hemos hablado, solo que a más detalle. Listo, chicas. Eso sería todo. Les voy a estar colocando la grabación en YouTube, como siempre. Los videos anteriores también los tienen en YouTube. Así que nada, cualquier pregunta, duda, me la pueden escribir al privado y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, chicas. Gracias.